Hola hermanos, qué bueno es que nos volvemos a encontrar en este estudio para las células. El caminar del discípulo es un aporte a un proceso discipular que anhelamos y deseamos pueda dar fruto en nuestro carácter cristiano. Una vez más estamos hablando acerca de la misión, uniéndose a Dios en su obra, compartiendo específicamente la segunda parte de la sesión 3. Hemos dado en llamar sesión 3B. Cristo vino a morir. Jesús vino a sufrir, a sacrificarse y a llamarnos a hacer lo mismo. Y vamos entonces a darle curso a esta segunda parte para comprender que no solo vino a sufrir Jesús, sino que Él también nos llama a hacer lo mismo. Queremos darnos a entender y veremos el contenido de esta lección. El sufrimiento de nuestro amigo. Parece extraño decirlo, pero recibimos muchas bendiciones debido al sufrimiento que Jesús padeció. Es obvio que la más importante de esas bendiciones es que nos ofrezcan una oportunidad de experimentar el perdón de nuestros pecados y disfrutar la reconciliación con Dios en esta vida, sin mencionar la promesa de la vida eterna en el cielo durante la vida que vendrá. Pero no debemos pasar por alto las bendiciones adicionales que el sufrimiento de Jesús nos proporciona. Por ejemplo, el hecho que Jesús experimenta la vida en toda su extensión en nuestro mundo significa que Él está familiarizado con todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. En otras palabras, Él nos puede comprender. Él puede sentir empatía por nosotros. Este es uno de los mensajes principales en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 nos habla acerca de la posición que Jesús experimentó y cómo Él puede comprender nuestra situación. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos 5, 7 al 9 también nos dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos entonces, hermanos, a tener un momento para orar y dar gracias a Dios por el sufrimiento que Jesús padeció por nosotros. Vamos a reconocer que todo lo que el Señor padeció redundó, benefició la vida abundante que hoy tenemos. Voy a tener una breve oración, pero espero que en la célula haya ese ambiente de sensibilidad, de gratitud al Señor por lo que Él hizo. Oramos. Bendito Padre, venimos hoy delante de ti a darte gracias por haber enviado a Jesús a morir en nuestro lugar. Tratamos de comprender, Señor, tratamos de visualizar y dimensionar el sufrimiento que tuvo que padecer tu Hijo Jesús por causa de mi culpa, por causa de mi desobediencia, de mi rebeldía, de mi ignorancia, de todas aquellas cosas que por mi causa Él tuvo que padecer. Señor, sabemos que Él lo hizo por amor a nosotros, no lo obligaste. Él padeció por amor a nosotros. Él lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros.
Padre, no queremos ser insensibles a esa muestra de amor tan grande, el que hayas enviado a tu Hijo a morir por todo el mundo, sabiendo que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre esa sensibilidad y conciencia que la vida que hoy experimentamos, tan deliciosa, tan hermosa de comunión contigo, no fue gratis, se pagó y con un alto precio. El precio de la sangre de tu Hijo Jesús. Nosotros no hacemos más nada, pero ciertamente tú lo hiciste todo. De lo profundo de nuestro corazón te damos gracias, Señor. Amén, amén. Ahora, también, hermanos, mientras contempla la realidad del sufrimiento de Jesús, permítase ser vulnerable y honesto acerca de sus propias luchas. Pida ayuda para continuar viviendo para la gloria de Dios, incluso durante el sufrimiento. Es interesante ver cómo algunos lo invitan a parar de sufrir. Como algunos hablan que la vida abundante es tener cosas, poseer cosas de este mundo, propiedades, riquezas. Y que eso significa ser cristiano, limitado a ser bendecido, tener cosas. Pero hermanos, debemos de aprender que también el martirio o el sufrimiento por la causa de Cristo es parte de esa vida abundante. Y vamos entonces a continuar con esta lección dividida, estructurada y llamada en esta parte del estudio personal 1. Jesús nos llama a sufrir. Vuelvo y repito, algunos dicen pare de sufrir. Yo no estoy diciendo, hermanos, que Jesús nos llama a una vida 100% de sufrimiento, pero parte de nuestra vida experimenta algún sufrimiento por la causa de Cristo. Es importante entender como discípulos de Jesús que los discípulos de Jesús en vida aquí en la tierra no acapararon todo el sufrimiento. Todas las personas sufren. Y es cierto que los cristianos debieran diferir del resto del mundo en términos de su reacción al sufrimiento. No que los cristianos no vamos a sufrir, sino que nuestra reacción debería diferenciarse de la actitud del resto de personas que no creen en Jesús. Mientras que muchas personas sufren sin esperanza, de manera desesperada o amargamente, los cristianos sufren o sufrimos con un propósito. Específicamente sufrimos por la propagación del Evangelio y por el progreso del bien. ¿Cómo ha cambiado a través de las diferentes etapas de su vida su respuesta al sufrimiento? Hermanos, ciertamente que a mi edad, en este momento tengo 57 años, tengo desde el 1979 una relación con Jesús que ha ido creciendo y se ha intensificado y ha sido más ardiente en base a mi crecimiento cronológico como a mi crecimiento espiritual. Y uno de los aspectos que me da testimonio de que he crecido de alguna manera en Cristo es esta manera de ver el sufrimiento. No les puedo decir que la he pasado mal todo el tiempo, sino que he tenido algunas escenas de sufrimiento por el Evangelio o en el Evangelio. Y no me estoy victimizando, no me estoy poniendo de víctima, sino que encuentro victoria a pesar del sufrimiento, de la época difícil. Entonces, para mí, honestamente, el sufrimiento por causa de Cristo, no porque
estoy padeciendo a causa de un pecado o por una desobediencia mía y tuve un accidente. Estoy hablando del sufrimiento por causa del Señor. Ha venido a ser más bien un privilegio. Me he sentido privilegiado por causa de que me mantuve firme o me he mantenido firme en algunos momentos, entendiendo en la palabra del Señor y diciendo esto es lo que dice la Escritura, y no con tal de no padecer haberme hecho el desentendido, haber obviado la palabra del Señor y haber aceptado más bien el juicio de los hombres. Así que de alguna manera eso me ha ayudado. Vemos entonces que el apóstol Pablo es probable el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia acerca del sufrimiento por la propagación del Evangelio. Los escritos de Pablo enseñan a los creyentes de todas las edades que no solo se nos ha dado el don glorioso de creer en Cristo, sino que además estamos dotados por el privilegio de sufrir por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera. Filipenses 1, 29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. No solamente creer en Cristo, sino sufrir por Él. Aunque nunca sufrimos por redimir al mundo, ya Cristo lo logró, sufrimos como parte de nuestros esfuerzos por alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio. Vemos entonces, hermanos, estos textos bíblicos a continuación. Dice, lea los siguientes pasajes de las Escrituras y escriba, o en este caso, en este video, comparta lo que enseñan acerca del sufrimiento por compartir el Evangelio. Y vamos entonces a ir a la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Colosenses 1, 24 al 26. Colosenses 1, 24 al 26. Dice de la siguiente manera: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Y también tenemos segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 12. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó
a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Vemos entonces, hermanos, a través de esos textos bíblicos que nos enseñan que Pablo estaba consciente de que su ministerio, el anunciamiento del Evangelio, el anunciar el Evangelio, traía colateral al lado o en sí mismo una vida también de sufrimiento. No está hablando de que el sufrimiento es solo para unos exclusivos, sino que Pablo les está diciendo, ustedes también de alguna manera padecerán, así como me ha tocado a mí. Así que Pablo estaba dispuesto a ir donde quiera y sufrir cualquier persecución por el privilegio de llevar el mensaje de Dios acerca de Cristo. Por eso Pablo fue golpeado y apedreado, también naufragó, lo apresaron, se privó de dormir, tuvo hambre, sed, frío y le faltó la ropa adecuada y eventualmente fue martirizado. Veamos entonces, hermanos, lo contundente del llamamiento de Jesús para nuestra vida de sufrir. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Y vamos a responder cómo resumiría usted las conclusiones de Pablo acerca de su propio sufrimiento. Vamos con los Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufre en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Dice Pablo que él se alegra de que por sus prisiones, porque cuando escribió la carta a los filipenses estaba en la prisión, algunos se han animado a anunciar el Evangelio. Algunos lo predican por pensamientos impuros, por intenciones impuras, dicen. Pero otros lo hacen de buena gana. Al fin, si lo hacen de una o de otra manera, el Evangelio es anunciado. Entonces dice, cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso en Roma. Lo habían tildado de criminal y él sabía que eso podría hacer que algunos se sintieran avergonzados de él, que lo abandonaran, o peor, que las personas dejaran de participar activamente en la iglesia. Pablo quería que la iglesia de Filipos tuviera la perspectiva apropiada sobre el problema que estaban experimentando. No era algo de lo cual estar avergonzado o desanimado. Él quería que ellos supieran no solo que Dios estaba obrando en las circunstancias de su encarcelamiento, sino cómo Dios estaba obrando. Él quería que ellos comprendieran cómo Dios usa nuestros sufrimientos y las circunstancias peligrosas, tensas, desgarradoras y amenazadoras en nuestras vidas, para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen a Él y para fortalecer a otros que podrían llegar a ser más audaces para testificar de Él. Dios puede usar su sufrimiento como un medio para traer vida a su vida y a la vida de otros.
No siempre nos gusta pensar en esto, pero es cierto, cualquier cosa que Dios permita que le pase a usted, Él también determinará cuál será su uso para atraer a otros a Él y cumplir sus propósitos. Las circunstancias en su vida que le han entorpecido, le han molestado o frustrado realmente pueden amplificar su presencia y poder a los ojos de aquellos que lo rodean. Saber esto no hace que esas circunstancias sean más divertidas, pero le pueden ayudar a sufrir con un propósito y una determinación. Jesús nos llama a sufrir. ¿Cuándo ha visto que un sufrimiento personal haya dado por resultado algo bueno? Comente usted en la célula qué cosas usted ha padecido que pudieran haber servido para que otros pudiesen tener un buen resultado. Bueno, en mi caso, hermanos, han habido experiencias poco agradables, pero que han servido de ejemplo para que otros reafirmen su fe y puedan caminar muy cercanamente del Señor. Esto ha traído como resultado nuevos líderes, personas que han decidido dar su vida por la causa de Cristo, convirtiéndose en pastores, y eso para mí es un gran privilegio. Lea Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 30. Dice, ¿qué principios ofrece Pablo en estos versículos por padecer un sufrimiento con propósito? Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 30. 21 al 30. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Qué principios ofrece Pablo en estos versículos por padecer un sufrimiento con propósito? Bueno, que es mejor vivir aunque se sufra, si es la voluntad del Señor, porque morir es ganancia, dice Pablo, pero por causa de Cristo es mejor seguir viviendo. Hay que comportarse de la manera adecuada según el Evangelio para poder testificar a pesar de los adversarios, Y que también, hermanos, nosotros no solo hemos sido llamados a creer, sino también a sufrir. Dice, a medida que vivamos nuestra fe de la mejor manera que nos sea posible, experimentaremos el sufrimiento. Sin embargo, no necesitamos estar destruidos por el sufrimiento. Por el poder de Dios lo podemos resistir. Podemos vivir con un propósito sabiendo que Dios puede usar nuestro sufrimiento para propagar el mensaje del Evangelio y hacer que la causa del bien progrese en este mundo.
O sea que no hay que ver ni victimizarse por causa de algún sufrimiento, más bien hay que ver el propósito por el cual Dios permite ciertas cosas y eso atenuará o dará significado a esa prueba. Vamos entonces a la sección del estudio personal 2 que dice Jesús nos llama a hacer sacrificios. Sí, leyó bien, no me equivoqué al escribirlo, no es una lección equivocada. Jesús nos llama a hacer sacrificios. No hay forma de evitar la verdad. Vivir como discípulos de Jesús requerirá que hagamos sacrificios. Y vamos a ser claros, no estamos hablando acerca de sacrificios generales como renunciar al placer de la inmoralidad o dejar pasar la oportunidad de llegar a ser ricos. En su lugar, los sacrificios que hagamos para seguir a Jesús serán reales y concretos. Lea los siguientes pasajes de las Escrituras y escriba qué enseñan acerca de hacer sacrificios para seguir a Jesús. Vamos entonces, hermanos, al Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39. De nuevo les aclaro que leo Nueva Versión Internacional. Mateo 10, 37 al 39 dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. También vamos a leer Mateo 16, 24 al 27. Mateo 16, 24 al 27. Y dice de la siguiente manera, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y también vamos a buscar Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y Lucas 14, 31 al 33, Lucas 14, 31 al 33 dice de la siguiente manera. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser
mi discípulo, dijo el Señor. Estos textos, hermanos, son extremadamente interesantes, desafiantes e importantes. Por eso, vamos a continuar en este llamado. Jesús nos llama a hacer sacrificios. Profundicemos en los tipos de sacrificios que se requieren para seguir a Jesús. Primero, los seguidores de Jesús deben sacrificar sus posesiones. Aunque Dios no nos prohíbe poseer cosas, Él quiere estar seguro de que las cosas no nos poseen a nosotros. Para asegurarnos que Jesús tiene el primer lugar en nuestros corazones, debemos desligarnos de nuestro amor por las cosas que poseemos. Debemos ser capaces de abandonar las posesiones materiales y los bienes siempre que Dios nos guíe a hacer. ¿Cuáles son algunas de sus posesiones más preciadas? En mi caso personal, hermano, no tengo muchas posesiones. Sin embargo, el moverse de un lugar a otro, el mudarse de un país a otro, ha requerido renunciar a algunas posesiones, pocas o muchas, para venir e iniciar en otra ciudad o en otro país. De alguna manera, hermanos, esas posesiones fueron dejadas. En ese mismo orden de ideas, el siguiente punto con respecto al llamado de Jesús a hacer sacrificios, dice, siguiente, los seguidores de Jesús deben sacrificar las relaciones. Dios no debe tener rivales por nuestro afecto. Si alguna vez nos vemos forzados a escoger entre honrar a Dios y honrar a nuestros seres queridos, debemos estar listos para escoger a Dios inequívocamente. Debemos negarle la autoridad de dictar nuestra dirección a quienes se interpongan en el camino de los intereses de Dios en nuestra vida o traten de desanimarnos para que no lo obedezcamos. Dios y solo Dios debe ser nuestra relación más sagrada. ¿Qué síntomas indican que una de sus relaciones personales está tomando precedencia sobre su relación con Dios? Bueno, hay varios síntomas, pero uno, por ejemplo, el tiempo. Si una persona o una relación con personas está tomando más tiempo que el que le deberías de dar a Dios, ten cuidado. Ten cuidado. Cuando las relaciones interpersonales empiezan a interferir el tiempo que le dedicas a Dios, debes de estar alerta, porque entonces significa que hay rivalidad entre lo que tú has preparado para Dios o le preparabas a Dios y la persona o la relación que estás estableciendo. Además, los seguidores de Jesús deben sacrificar sus planes. Habrá momentos en que seguir a Jesús requiera que sacrifiquemos nuestros planes en favor de los planes de Dios. Él se reserva el derecho de cambiar cualquiera de nuestros planes, incluyendo nuestros planes familiares, de vacaciones, de educación, de jubilación, financieros e incluso nuestros planes para el almuerzo. Los seguidores de Jesús tenemos que dejar humildemente que Dios ordene nuestros pasos, dándole a Él la autoridad sobre cada plan. Diariamente sometemos a Él nuestras intenciones, entregamos nuestra manera de hacer las cosas y adoptamos su manera, sometiendo a Él nuestras ambiciones y metas futuras. ¿Cómo le someterá a Dios intencionalmente sus planes a corto y a largo plazo? En primer lugar, no sé si tengo futuro en el sentido terrenal. Me puedo morir hoy, me puedo morir mañana. En caso de que a Dios le plazca que yo siga viviendo, le permitiré o dejaré que Él tome las decisiones como hasta ahora, de una u otra manera, ha sido.
Ciertamente no ha sido perfecta mi rendición total a Él. Han habido momentos de resistencia, lo he contado, lo he dicho, me resistía a obedecer que yo fuera pastor. Pero bueno, al final fui obediente, estoy aquí. He tenido que cambiar de país, he tenido que ajustar mi vida, he tenido que hacer varias por amor al Señor, porque yo debo de estar dispuesto al sacrificio. Eso ha conllevado varias cosas, pero bueno, no estoy aquí para anunciarme yo, para proclamarme, para eh, eh, publicitarme, sino solamente para ilustrar esta verdad. Finalmente, los seguidores de Jesús deben sacrificar sus posiciones. Entregar sus posiciones significa estar listo a descender de cualquier rango que creamos haber logrado o levantarse de cualquier descanso que creamos haber ganado para cumplir con la agenda actual de Dios. Esto requiere renunciar a cualquier honor o papel que tengamos y en su lugar cedérselo a Jesús, a quien debemos honrar por encima de nosotros. Esto requiere negarse a usar la posición que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo o cualquier estatus social para obtener una ventaja personal y en su lugar solo usarla para el bien público como un siervo de los demás. ¿Qué pasos puede usted tomar en preparación para cualquier cambio de posición, localidad o estatus que Dios pudiera pedirle? He estado dispuesto, hermanos, y así como he estado dispuesto en el pasado a renunciar a posición o estatus, a nombre, he ocupado cargos que en algunos lugares ha sonado rimbombante: director regional para, consultor internacional. Suenan bonito. He estado dispuesto a dejarlo. El ser pastor, el pastor Guillermo Hernández. Sí, he estado dispuesto, hermano, lo he dejado en alguna ocasión. Se me acusó de haber renunciado a los dones irrevocables del llamamiento santo porque pensaban que yo había renunciado a servir al Señor. No ocupaba la posición de pastor, ocupaba la posición de consultor o de director regional, pero no significaba que había dejado de servir al Señor. Una vez más, el Señor me dio la oportunidad hace 14 años de volver a ocupar la posición de pastor. Y por los próximos años, si Él quiere, sigo siendo el pastor senior de la iglesia o puedo ser un pastor plantador en otro lugar. Eso será decisión del Señor. Claro, yo estoy muy cómodo, hermano, y quiero decirlo abiertamente. Yo me siento muy bien en nuestra iglesia bautista de Kendall. Pero la decisión del Señor yo no la conozco. Moisés fue llamado a los 80 años para liberar al pueblo de Egipto. Yo no sé cuántos años voy a vivir, pero deseo, anhelo, aspiro a que mi vida, a que mis deseos, mi voluntad siempre esté sometida al Señor. Y el Señor decida acerca de mi futuro. Hemos visto entonces esta sesión 3B, la segunda parte. Cristo vino a morir y Jesús vino a sufrir, a sacrificarse y a llamarnos a hacer lo mismo. Que Dios permita, hermanos, que nuestras voluntades estén sometidas al Señor y podamos ser dóciles al llamamiento del Señor, cualquiera sea la situación. La misión, uniéndose a Dios en su obra. Ha llegado hasta aquí mi participación, hermanos. Espero que tengan una linda reunión en su célula y será hasta una próxima ocasión, deseando bendiciones para todos ustedes.